Bueno, nuestro invitado de hoy es secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Se le conoce como la figura clave para ese acercamiento de República Dominicana con países tan lejanos y con un régimen, con un sistema, con un gobierno tan diferente como China, por ejemplo, Vietnam, pero también aquí en todo el ámbito del Caribe. Ha propugnado, ha impulsado la integración regional y fue la persona que acercó al entonces presidente Leonel Fernández con el entonces candidato, porque no era presidente aún, coronel Hugo Chávez Frías. Después que Chávez llega a la presidencia, mantuvo ese acercamiento y logró de alguna manera que República Dominicana formara parte de ese programa de solidaridad y de programa económico llamado Petrocaribe. También es un gran amigo de Ignacio Lula da Silva, como dije anteriormente. Así que sin más presentación y con un cafecito que le trae Kenia, nosotros damos los buenos días a don Miguel Mejía. Buenos días. Gracias a ustedes, muchas gracias, aquí a su entera disposición, hermano. Muchísimas gracias. Pero antes de entrar en materia del cuestionamiento de ustedes, quiero referirme al atropello de este coronel. Wow. Esto es inaceptable. Si el rumor público está diciendo que él es jefe de seguridad de Hacienda, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, debe hacer una indagatoria si ciertamente está ahí. Si ciertamente está ahí, ponerlo a disposición de la justicia. ¿Verdad? Ya es un atropello. Sí, sí. Es un atropello. O el defensor del pueblo, o el Ministerio Público, que está metido en todo y no menos en lo que tiene que estar. Eso es un hecho que no se puede permitir en estos tiempos. Más con el antecedente que tiene Ya este eso señor. está mandado a guardar. Usted se refiere al señor Juan Antonio Esteves Santiago, que Claro, era de quien comentábamos. Claro, acabo de ver las imágenes en de el ese anterior. atropello, esos tiempos deben de pasar. Y aquellos que no entiendan que los tiempos han cambiado, independientemente de la imperfección que pueda tener nuestra sociedad, hay que someter a la obediencia a ese señor. Eso es inaceptable, ¿no? Ese atropello Y que a un ciudadano. quien está de presidente es Luis Rodolfo, parece que se olvida, está de presidente un demócrata, Luis Rodolfo Abinader Corona, no está de presidente Joaquín Balaguer ya. ¿Ni Trujillo? Ni Trujillo. Eso está mandado a guardar, Claro. señor. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, como dice. Muchas gracias, Miguel, comparto ese criterio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Usted que ha estado allá, que conoce a fondo toda esa situación, ¿qué está pasando en Venezuela según su punto de vista? Mira, el mundo está dividido frente a la visión de Venezuela. Uno por una razón política, o básicamente todo por una razón política, una visión de lo que ahí pasa. Sin embargo, Venezuela, independientemente de la coincidencia que se pueda tener con el gobernante de turno, tiene un marco institucional. Y ese marco institucional, nos guste o no, hay que respetarlo. Se convocó a un proceso electoral donde participaron más de 10 candidatos, donde previamente a eso el Consejo Nacional Electoral establece reglas de juego y los participantes tienen el derecho de hacer cualquier observación o modificación al árbitro de este proceso. Ya se declara el proceso y se va a participar en el proceso. Evidentemente, usted que aceptó ese árbitro no puede después descalificar el árbitro por el resultado que se ha tenido. Y es ese árbitro el que está llamado a determinar quién ganó y quién perdió. Ningún candidato puede atribuirse esas atribuciones porque estaría desconociendo al candidato. Y luego decir que ese candidato es parcial, está parcializado, no tiene sentido porque usted fue a ese proceso con ese árbitro y usted no descalificó ese árbitro. Ya de ahí en adelante hay que respetar el marco institucional, independientemente se esté o no de acuerdo con la posición del gobernante o de los participantes que están insatisfechos con ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Bueno, que el presidente Maduro ganó las elecciones. Es un derecho de la oposición decir cualquier tipo de regateo dentro de su marco institucional. Ahora, ninguna nación, por grande o poderosa que se considere, tiene que inmiscuirse a eso. Es un asunto de los venezolanos.
Y yo creo que ha donde estado el error del gobierno dominicano, que se ha venido inmiscuyendo con un conjunto de países que tienen un director de la orquesta que lo dirige, que lo coordina, que lo afina para desacreditar el proceso electoral. A eso iba, señor Miguel, con relación al gobierno dominicano. Por ejemplo, vemos que en los últimos días, tanto Diosdado Cabello como ayer incluso, el presidente Maduro se refirieron directamente a Luis Abinader. Maduro ayer le llamaba a Luis Abinader ladrón, tal cual, le decía ladrón. Y Diosdado Cabello se refería a que lo va a agarrar en la bajadita, que tenemos el petróleo, etcétera. ¿Por qué y cómo se podría explicar que en medio de todo esto se realicen ataques tan directos y tan fuertes a un presidente como el Luis Abinader? Antes de que usted responda, nos llama producción y nos dice que tenemos un pequeño corte donde habla Maduro. Adelante. Estoy muy pendiente del debate esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga... ¿Cómo Bueno, se explica ese esto? yo creo que es desafortunado ese término, demasiado... Bueno, eso en es un presidente. desbordamiento Desbordamiento, de los criterios políticos. Sin embargo, es su criterio. Él ha sido víctima. Pero de- responder así. Bueno, yo no comparto esa personificación, porque yo creo en lo personal que el presidente Abinader es una persona honrada y su familia es una familia honorable. Eso, Su papá. su papá, su familia, una familia familia. honorable. Su Pero esposa. esos son desbordamientos del tema que no debe excluir el fondo de lo que está en juego aquí. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Ciertamente, un avión que se le está dando mantenimiento, que con frecuencia se utilizan esos servicios, tanto Venezuela como otros países, y en Venezuela se entiende porque un país asediado, bloqueado, tiene que rejuzgar para poder sobrevivir y buscar servicio aquí. Aquí hay dos cosas. El secuestro del avión, ¿dentro de qué marco jurídico se hace eso? ¿Y quiénes lo hacen? Primero, yo creo que es una lesión a nuestra soberanía que agencias internacionales vengan a dirigir el secuestro de un avión de cualquier ciudadano, en este caso del gobierno venezolano. No fueron organismos... Fuera de lo de Argentina, que pasó con otro avión, ¿hay antecedentes de que... No hay antecedentes. No hay antecedentes. Pero en Argentina nunca sobresalió de que hubieron agencias internacionales dirigiendo eso. Aquí, en el Higüero, eran agentes de agencias internacionales que estaban dirigiendo Del eso. de- Evidentemente, yo no sé si es DEA, FBI, Ok. CIA, algo de eso tiene que ser. Y eso es una lesión, eso es lesivo a nuestra soberanía. Independientemente el marco jurídico que se fabricó al vapor. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Que ese avión se está dando mantenimiento. Ya estaba listo. Los pilotos vienen a buscar el avión. Se utiliza una táctica dilatoria de que el IDAC, en ese momento dirigía un señor llamado Héctor Porchela, había mandado a hacer una inspección, porque haya revisión, a ver si podía volar el avión, y todo era una ganadera de tiempo para construir el marco jurídico, buscar un fallo de un juez en función de un supuesto requerimiento mediante un proceso de cooperación entre agencias o entre el Ministerio Público y ese tipo de agencias, y buscan un juez, Ministerio Público, Jenny Berenice, busca un juez. Ese juez se niega a hacer eso. Entonces buscan después una magistrada, a la Kenya Romero. Y entonces Kenya Romero construye el marco jurídico para darle un viso legal al secuestro de ese avión. Usted dice que el Ministerio Público se confabuló para secuestrar este avión o para ratificar el... Evidentemente, porque el avión estaba listo y se iba a ir. Y el tal Porchela del IDAC manda a detener el avión para hacer una inspección, pero todo era para ganar tiempo y construir el marco jurídico y decirle al mundo, no,
Esto fue dentro del marco de una cooperación de agencias que tenemos, que nos han hecho un requerimiento y un juez ha dictaminado este fallo. Un juez se negó y luego buscan a esta señora, la Kenia Romero, y un mecánico de nombre de Eleazer, se prestaron a todo eso. Pero básicamente el muchacho este de Lidad, que activamente, porque es un muchacho que le habían quitado la visa norteamericana, probablemente para hacerse el simpático. Él forma parte de una tendencia del PRM, pertenece a la tendencia de David Collado. David Collado debe revisar ese entorno que tiene, porque él está aspirando para el 28, y si con gente así es que él va a avanzar. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta acción? Lo que estamos viendo, una ruptura de la relación con Venezuela, que independientemente el régimen que pueda existir en Venezuela y República Dominicana, hay razones históricas para que los dos pueblos se mantengan unidos y coexistir dentro de un marco de la diversidad. ¿Por qué? Y de respeto mutuo. Y de respeto mutuo, conforme al marco del derecho internacional. Aquí se violentó todo, aquí hubo complicidad de todo el mundo, porque ese tipo de requerimiento debe hacerse vía la Cancillería. Y no se hizo. El mismo canciller se presenta en una de esas semanales y dice, nosotros no estábamos enterados de eso, nosotros pedimos información. Entonces, este Ministerio Público, en base al principio de la justicia independiente, que es independiente para una cosa, pero para otra cosa no, porque es independiente para la institucionalidad dominicana, pero dependiente para esa agencia que le están pidiendo que Albaport fabrique un marco jurídico para secuestrar un avión de una nación hermana. Son dos cosas que están en juego. Pero usted menciona Cancillería, pero el avión no era oficial, porque no tenía, incluso no tenía el... Pero era extranjero. Independientemente no fuera oficial, es de un país, no es dominicano. Entonces, si hay un requerimiento para un avión que esté matriculado de otro país, que no sea República Dominicana, tiene que transitar el requerimiento por la Cancillería. Lo que pasa es que este canciller también se confabuló con ese tipo de cosas. Usted menciona el nombre de Jenny Berenice. ¿Qué pruebas tiene usted de que Jenny Berenice en efecto realizó esas artimañas hasta designar, como usted Porque dice? ella era encargada de proceder en torno a eso, de empoderar a la persona que debe dar el dictamen. En este caso intentó con un juez, que no recuerdo el nombre, que se negó, y buscó entonces a Kenia Romero para darle el marco jurídico al tema. Entonces, eso lo tenemos. Entonces, creo que se ha producido un deterioro de las relaciones que dentro del marco de la diversidad pudieron verse mantenidos. Históricamente se ha mantenido. Cuando Guaidó se le bajó el nivel de la relación, no había embajadores. El embajador dominicano fue retirado para acá y el de Venezuela fue ido para allá. Pero se mantuvieron. Y Danilo Medina nunca reconoció a ese embajador que designó Guaidó, que designó un embajador aquí y Danilo no lo reconoció. Y Danilo recibió muchísimas presiones de los norteamericanos. Muchísimas presiones. Entonces aquí se han cometido muchos errores, Germán y demás. Yo vi esta semanal al presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, que el presidente lo puso a hablar ahí, decir que República Dominicana no le debe un centavo a Venezuela. No, dijo que no le había comprado ni medio galón de petróleo. Claro, porque... Que este gobierno... En esta gestión. Sí, pero está bien, pero hay una deuda. Vamos a escuchar lo que creo que Sí. tenemos cuando Aguilera Sí. y el presidente hablan de este asunto. Sí, Adelante, por favor. Hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya esos detalles, aquí está Leonardo, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que quizás puede informar. Bueno, muchas gracias, presidente, y saludos a todos. Lo primero es que, bajo la presidencia de Luis Abinader, República Dominicana, el Estado Dominicano, no ha importado ni medio galón de petróleo, número uno. Número dos, de Venezuela. Ya, es lo que... No, pero si sigue hablando, él se refiere que tampoco se le debe un centavo. a Venezuela. póngalo, por favor. Sigamos continuar. entonces, productora. Sí. 15. Es decir, nosotros llegamos al gobierno en el 20. Y la última importación que se hizo, que fue de productos blancos, que fue de diésel y de jet, fue el 20 de febrero del 2017. De manera que República Dominicana
la última vez que importó, y no fue petróleo, sino productos blancos, fue 3 años antes de nosotros asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, ni medio galón de petróleo se ha importado desde Venezuela en estas gestiones del presidente Luis Abinader. No, nosotros... Básicamente Ahí no dice que refiere lo que usted dice de que no se debe. Dice, bueno, el gobierno había dicho que no, eso, como que va del... le deben. Posteriormente salió que sí se le deben. Se le debe. No los 350 tú que entras, dice... No, tú entras a la página de Deuda Hacienda, pública. Ajá. de la Dirección General de Deuda Pública. Ahí aparece una deuda de 14 millones. 214.3 millones. Bueno. Petrocaribe 54 y Exacto, algo que se mantiene fijo exacto, todavía. Se debe eso. Pero hay otra deuda que no aparece ahí. Acuérdense que la Refinería Nacional Dominicana de Petróleo tenía una alianza con PDVSA de Venezuela. 49% era 49% de las acciones eran de PDVSA. Eran de PDVSA. Ujú. A partir en el gobierno de Danilo, que vino la presión norteamericana y el bloqueo a Venezuela, no había forma de cómo transferirle las utilidades de esa sociedad. El presidente Danilo lo que hizo fue que habilitó una cuenta donde esos beneficios se iban acumulando. En este gobierno, por presión y por intereses, compran el 49%, que fue un lobby que hizo no el gobierno dominicano, y una compra que hizo no el gobierno dominicano, sino un grupo económico dominicano, hizo su lobby y compraron el 49%. Bien, yo estaba en desacuerdo con eso, se lo dije a Nicolás, pero su situación económica... Tenía una situación precaria, necesitaban divisa fresca. Entonces yo tenía que respetarle, yo no puedo ser más venezolano que ellos. Yo tenía una visión geopolítica de la importancia que tenía esa sociedad para el país y para la región. Entonces, si se vende el 49%, que yo digo, más que un problema de tipo económico, había un problema de tipo político, que querían la ruptura de esa sociedad, debieron ese dinero que estaba acumulado ahí como resultado de los beneficios de esa sociedad, son las utilidades, debieron verlo devuelto. Por eso es que se llega a 350. Se lleva casi 300 y pico millones. Pero incluye, esa deuda de los 214, incluye el 54 punto y algo de millones del acuerdo de Petrocaribe y PDVSA. Sí, pero es una deuda del 15 de suministro. La deuda se incrementa con las utilidades que estaban acumuladas como consecuencia de la sociedad de PDVSA y la refinería. Los beneficios que correspondían a Los PDVSA. beneficios que correspondían, que por el bloqueo no había forma de hacer una transferencia, porque la mayoría de la corresponsabilidad de los bancos son norteamericanos y los que no son norteamericanos están sometidos a la presión de los norteamericanos. Entonces, ese dinero estaba acumulado. Si venden el 49%, es lógico que lo que está acumulado de esa sociedad también se lo transfieran. Sí, porque ellos tuvieron que pedirle permiso a la OFAC, que es una agencia del Tesoro norteamericano, para poder comprar ese 49%. Pero no pidieron permiso entonces para darle las utilidades que estaban acumuladas ahí. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Hay una situación, se va Edmundo González, ahora está en España, hay prácticamente un cuestionamiento a los resultados. Usted que conoce el asunto, se habla de que por qué el gobierno no presenta las actas. ¿Se presentan actas usualmente? Pues claro que sí. El sistema electoral venezolano está considerado uno de los más seguros del mundo, un sistema automatizado. Y se hacen conteos automatizados y se hacen conteos manuales. Y el 50 y tanto %. Se hacen. Que fue una modificación que se hizo en el gobierno de Chávez, porque antes se contabilizaba un 10, un 15, y Chávez pidió que se fuera un 50% que se contabilizara, y se está haciendo eso. Ahora, ¿a quién le corresponde presentar acta y decir quién ganó? Al Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela responde de manera directa a los intereses de pero Maduro. Eso es lo que dice la oposición. Y ahí volvemos al inicio de la conversación. Pero hay incluso porque si el árbitro no era confiable, ¿por qué lo aceptaron? ¿Por qué fueron? Para entonces cuando perdieran o que el árbitro diera un veredicto distinto al que ellos desean,
entonces inhabilitar al árbitro. Pero hay miembros ahí dentro de ese consejo que fueron designados directamente por Maduro y que tienen un historial amplio Pero es igual, no, pero es igual que apoyo a aquí, Maduro. es igual que aquí, que se busca un consenso entre las fuerzas que están representadas en el Congreso y escogen los miembros. ¿Y por qué entonces hasta Entonces el ahí momento? también gente de la oposición forman parte de ese Consejo Nacional Electoral. Pero la misma oposición también no tiene una representación que podamos decir que es una representación digna en el gobierno de Venezuela. Vemos que hay una oposición, pero esa oposición está ahí y parte de esa oposición que acudió incluso al encuentro con Maduro es una oposición que tiene Maduro a disposición de él. No son miembros de la plataforma unitaria como tal. Bueno, pero esos son valoraciones que realmente se hace a distancia y a veces se hacen de manera interesada. Lo cierto es que participaron más de 10 candidatos y esos candidatos no los escogió Maduro para que le hicieran coro. Esos candidatos participaron dentro de ese sistema político para participar en una alternabilidad del poder, que no fue como yo quisiera, entonces ellos no pueden estar regateando eso. ¿Y por qué entonces, señor Miguel, que ahí es que está el quid del asunto, podríamos decir, por qué hasta el momento usted considera que no presenta las actas? Si el tema son las actas, ¿por qué incluso todavía el régimen, o más bien los organismos encargados, vamos a apartar a Nicolás Maduro, los organismos encargados, como pues fuera aquí la Junta Central Electoral y demás, ¿por qué hasta el momento no presentan esas actas que tanto han dado de qué hablar y tantos señalamientos ha tenido el Venezuela de parte de los otros países de la región? ¿Por qué hasta el momento entonces no presentan las actas? Bueno, el marco institucional le corresponde reclamarle interna y externamente al Consejo Nacional Electoral. El reglamento de ellos, las leyes de ellos, le permite un mes para hacer este tipo de presentación. Evidentemente ya ha pasado un mes. Un mes y del proceso, casi 12 días. El proceso electoral, y ellos han dado su veredicto. Lo han dado. Pero sin las actas. Bueno, yo no sé si han presentado su acta, ellos han hecho alguna presentación. Todavía no. Pero aún presente lo que presenten, hay un libreto que estaba para ejecutarse antes del proceso electoral, durante y después. Por eso se ha creado una matriz internacional con un efecto mediático para desvirtuar ese proceso. Pero esperarán entonces hasta enero para presentar las actas, porque si ya pasó No, pero ya ellos dieron un veredicto y dijeron que ganó. Y dijeron pero sin las actas. Dijeron con qué porcentaje ganaron. Tenemos a la compañera Edith Febles que se integra a esta conversación. Adelante, Edith. Saludos. Bueno, gracias Herman, gracias Indira, estoy recuperando ahorita que salí por un momentito. Gracias también a Miguel Mejía que está con nosotros esta mañana, muy buenos días. Y gracias por asistir a esta conversación. Quería preguntarle porque evidentemente con todas las diatribas y lo que se ha dicho en las últimas horas sobre las relaciones de República Dominicana y Venezuela y sobre todo esa especie de confrontación y de insultos a última hora por parte de su presidente al presidente dominicano, yo quiero ir un poquito más atrás al tema de la ruptura de las relaciones entre República Dominicana y Venezuela. Venezuela decidió romper relaciones con varios países que habían mostrado o expresado su interés de que se publicaran las actas y demás. Ellos consideraron eso una injerencia y me gustaría tener su opinión a este respecto. ¿Cómo considera usted la decisión del gobierno venezolano de romper relaciones diplomáticas con República Dominicana? Pero eso se produce mucho antes del proceso electoral, porque la República Dominicana viene dándole golpe bajo a Venezuela con un conjunto de países, fundamentalmente. Perdóneme, pero no es antes del proceso electoral, es una vez se comienzan a conocer los resultados, sí, ellos entienden que es una injerencia y expresan la ruptura. Yo le quiero decir, Teddy, que ese conjunto de países que ellos llaman alianza, no sé qué cosa, Ecuador, Costa Rica, Panamá. Que antes fue el Grupo de Lima. El Grupo de Lima en otra versión y más reducido. Comienzan una ofensiva contra Venezuela. Y la República Dominicana es parte de eso, lo que yo llamo la comparsa. Eso no ni siquiera ninguna coordinación geopolítica. Eso es un recetario que le viene de otros países para agredir a otros países y para evitar un hermanamiento en ese sentido. Entonces, desde ese momento se vienen haciendo declaraciones contra Venezuela antes del proceso electoral. Entonces, evidentemente, es un derecho soberano que tiene Venezuela a proceder diplomáticamente como ellos consideren. Que ellos entendieron
que no era factible mantener un vínculo de relaciones diplomáticas con países que se están inmiscuyendo en asuntos internos de ellos y que están haciendo críticas fuera del marco constitucional de Venezuela. Evidentemente que Entonces, para la historia diplomática de la República Dominicana es un punto negro, nunca había sucedido eso, y para el colmo nos meten en el paquete de Milei, del argentino. De Javier Milei. De Javier Milei. Nos meten en ese paquete. ¿Cómo así? ¿Por qué? Por un mal manejo diplomático, porque este canciller, está aquí, este es Roberto Álvarez, que no es más que un sello bomígrafo de los norteamericanos. Don Roberto. A veces, sí, a veces, con el conocimiento, a veces sin el conocimiento ni el consentimiento del presidente, tomaba acciones dentro de una óptica ideológica de la que él pertenece, comprometiendo al Estado dominicano y al pueblo dominicano en ese tipo de política exterior que no representa el sentir del pueblo dominicano. Pero el mismo presidente Luis Abinader se refirió al respecto en agosto, cuando tomó posesión. Él refirió sobre la situación de Venezuela. Recuerdo que invitó a quienes estaban ahí presentes, y luego de la toma de posesión, el canciller Roberto Álvarez presentó esa declaración conjunta de países de la región. Yo en ese mismo momento le observé que fue inafortunada esa acción que hizo el presidente de la República, porque él había convocado una serie de dignatarios que estaban ahí para ser parte de su juramentación, de su nuevo cuatrenio, y para oír una rendición de cuentas de lo que él ha hecho y de lo que va a hacer. Él le rompió la solemnidad a ese escenario, metiendo ese tema que no venía al caso. Tú te imaginas, mira, por primera vez, ahí había una representación de China, de Vietnam, de Nicaragua, de Honduras, la presidenta de Honduras está sentada ahí, que no están de acuerdo con esos pronunciamientos. ¿Tú te imaginas cómo hubiese quedado el país si esos representantes de esas naciones se paran y se van? ¿Cómo queda el país? No el presidente, el país cómo queda. ¿Por qué? Porque él está cogiendo un escenario cuando tú has convocado a invitados nacionales e internacionales para tratar temas que no es el que le compete a ese momento. Pasemos con Edith. Edith. Mejía, gracias de nuevo por estar esta mañana y dispuesto a esta conversación. Hace un rato yo escuchaba con los compañeros míos, porque Indira le preguntaba sobre el tema de que el avión, y quiero recuperar el tema del avión porque es un tema relevante y en las últimas horas ha sido como la matriz de todo este disgusto en las relaciones de dos países hermanos, porque a fin de cuentas República Dominicana lo es de Venezuela y viceversa. El tema de cómo llegó ese avión a República Dominicana, es decir, estaba a nombre de un particular, de una persona. Viéndolo de este modo, aquí en República Dominicana, por ejemplo, se conocen procesos todos los días de cientos y cientos de personas, empresas y demás, y eso no necesariamente va a una cancillería, porque no es una cuestión de Estado a Estado. Me gustaría saber si, más allá de lo que se ha dicho en la prensa, usted dispone de información por parte de Venezuela, ¿en qué momento ofreció constancia de que ese avión pertenecía al presidente Maduro? Si tiene noticias del otro avión que se supone también incautado, si Venezuela se hizo representar en la instancia judicial donde esto se decidió. Un poco son ese tipo de preguntas que todavía no han sido respondidas por ninguna de las partes, y me pregunto si usted ha podido, con los líderes venezolanos, tener alguna idea del tipo de representación que se dieron acá. Edith, Venezuela es un país asediado, bloqueado, golpeado. Venezuela tiene que buscar formas de sobrevivir. El hecho de que ese avión, que pertenece al Estado dominicano, no a Maduro, al Estado venezolano, no a Maduro, esté con la matrícula de un país distinto, no le da derecho a nadie a secuestrar el avión. Es un recurso que tienen ellos para poder sobrevivir al bloqueo. Pero se sabe y se sabía que el avión era venezolano. Si no hubiese sido venezolano, no hubiese estado a disposición del gobierno venezolano, no hubieran vulnerado todos los procedimientos. ¿Por qué, Edith, el procedimiento de hacer el requerimiento a la Cancillería era pertinente? Precisamente porque se trata de una nave que no es matrícula dominicana, que no reside en Dominicana, que ha venido al país a buscar un servicio, y que, aprovechando esa circunstancia del avión, esa agencia extranjera, vulnerando todo el derecho internacional,
secuestran el avión y posteriormente lo mandan a Estados Unidos. Pero el avión, los pilotos que estaban aquí buscando el avión son venezolanos y los que pidieron el servicio son venezolanos y se saben que era venezolano. Ese no es el avión presidencial. Venezuela tiene un avión presidencial desde la época de Chávez, pero un avión del Estado venezolano que lo puede usar, lo usan los funcionarios, lo puede usar el presidente Maduro. Lo cierto es que ese avión fue secuestrado aquí con un procedimiento al vapor dirigido, lo más grave de todo esto, por agencias internacionales vulnerando todo el derecho internacional. Lo que alega Estados Unidos, disculpa Germán, lo que alega Estados Unidos en este caso es que esa adquisición del avión rompe con las sanciones impuestas por esa nación, porque se compró, en realidad se compró a una empresa que está radicada en Florida, en el sur de la Florida. Aunque no sanciona a la empresa. Ahí vamos, ahí vamos. No Entonces, sanciona. a quien tiene que sancionar a la empresa que la que compró eso. O que vendió. Además, la el que hecho, vendió el ya. hecho Pero de le que prohíbe a Venezuela hay hacer que, ese tipo de hay que ver en gestiones. qué tiempo se compró ese avión. Porque ese bloqueo que tienen ellos, esa medida que tienen ellos contra Venezuela, no tiene todo el periodo, no tiene los 25 años que tiene el chavismo en el gobierno. Hay que Habla ver. del 17 para acá. Entonces, hay que ver eso, pero además de Mejía, eso, quisiera por favor preguntarle, y perdóneme porque como el tiempo apremia, y esta es mi última pregunta, usted sabe que estoy fuera de los estudios. ¿Cuál es la salida que tiene Venezuela? Venezuela en este momento hay un cuestionamiento de varios países, hay un estado de cierta confrontación por diferentes frentes, hay una situación interna porque evidentemente las elecciones, aunque en los datos venezolanos lo gana Nicolás Maduro, es bailando cabeza con cabeza. Al final son unas elecciones bastante disputadas, una división, una polarización dentro y un gobierno con muchos retos. ¿Qué usted cree que procede? Porque vivir de esa manera evidentemente es agobiante y agota. No se ve a largo plazo la posibilidad de construir un país distinto, de servir, ponerse a producir y demás, sino que tiene que gastar muchas energías en todo eso. ¿Cuál es la salida que usted piensa tendrá Venezuela? lo primero que debe haber es el respeto a la soberanía de Venezuela. Que los venezolanos busquen soluciones dentro del marco jurídico, legal y constitucional de los venezolanos, entre venezolanos. Y que se les permita, porque Venezuela venía superando todas sus dificultades aún en medio de ese bloqueo. Tú buscas las estadísticas, la misma CEPAL, y todo esto que el crecimiento económico que ha tenido Venezuela en los últimos 3 años es sorprendente en medio de este bloqueo. Este año proyecta un 8%. Y ellos, oye bien, pese al bloqueo que tenían un gran desabasto de comida, de medicamentos, tú ibas a los supermercados, estaban vacíos, a las farmacias estaban vacíos. Ya Venezuela está produciendo el 90% de la canasta familiar. Ellos han prohibido la exportación para favorecer que la producción nacional pueda abastecerse. Y ya no hay desabasto, ya todo está, las farmacias están llenas, los supermercados están llenos. Y el crimen, la delincuencia, también las estadísticas demuestran que también la han reducido, aún dentro del marco de esa ofensiva que tienen contra Venezuela. Entonces, ¿cuál es la solución? El respeto soberano, que los problemas de Venezuela se resuelvan entre los venezolanos, porque los norteamericanos tienen una doble moral. Ellos le prohíben a otros países establecer relaciones, incluso nosotros para poder pagarle a ellos, tenemos que tener un permiso de los Estados Unidos. Un permiso, la OFAC tiene que dar un permiso para pagarle, ¿entiendes? Sin embargo, ellos, sus empresas, están extrayendo petróleo de Venezuela y están sentados con los venezolanos. Están negociando, con Venezuela. Para incrementar, ¿entiendes?, la producción diaria. Se dio la crisis en Estados Unidos, donde Trump dijo que le habían hecho un fraude. Y Trump manda a ocupar el Congreso de manera vandálica. El Capitolio. El día 6 de noviembre. ¿Y por qué entonces estos gobiernos no se pronunciaron con relación a eso? Miguel, ¿Por qué no se han pronunciado contra la matanza de Gaza? Están pendientes, muy pendientes el día a día de Venezuela. Hay un problema político ahí. Bueno, señor embajador, hay una situación en el caso de Venezuela que el chavismo, evidentemente que tiene alguna base. ¿Cuál es la realidad? Porque desde fuera se ve que nadie quiere a Maduro, que nadie quiere el chavismo, pero alguna base social claro que tiene. Sí, por eso se sustenta. ¿Qué tan fuerte es esa base? Por eso se sustenta. No agarraron a Guaidó y en una plaza lo juramentaron. ¿Y dónde está Guaidó? No agarraron y le secuestraron
todas las empresas que están en los Estados Unidos, Cisco y la gasolinera de PDVSA, que estaba bandera PDVSA, y parte de esas utilidades se lo daban a esa oposición. Y resulta que después entre ellos mismos se dan cuenta, comienzan a pelear por el motín, se cogen el dinero, compran esto, compran lo otro, y finalmente terminan fuera del país disfrutando de ese dinero. Pero yo digo la base, ¿Dónde está Guaidó? ¿Qué tanto apoya el pueblo común, la gente de a pie al gobierno? Bueno, los resultados electorales están ahí y las manifestaciones que se hacen están ahí. Ahora, hay que propugnar por una salida de paz, por una estabilidad, y eso tiene que hacerse entre un marco soberano. Mientras Estados Unidos y sus aliados estén inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela, no va a haber estabilidad. Porque lo que están es tratando de desestabilizar, de derrocar. Hizo un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, hubo un intento cuando Chávez hizo un golpe de Estado. ¿Qué le parece ese aparente alejamiento que hay o diferencia que hay entre Lula, Petro, ANLO, que es un poquito más cauto? Es un derecho soberano y hay que respetarlo. Los matices o la diferencia hay que respetarla, independientemente de que uno esté o no esté de acuerdo con ellos. Claro. El marco democrático eso es lo que permite, eso es lo que aconseja. Y yo no puedo satanizar a Lula porque tenga una posición que no esté acorde con lo que está sucediendo ahí. Eso es respeto. Pero Lula jamás va a auspiciar una intervención, ni Lula va a justificar un bloqueo. Lula está haciendo un reclamo como hacen otros sectores. Como embajador, como diplomático y esa vasta experiencia que usted tiene, independientemente de este momento, ¿verdad?, de crispación y de rompimiento prácticamente de las relaciones, ¿qué sugiere usted a las autoridades dominicanas? ¿Cómo pudiéramos nosotros echarle agua al vino? Mira, y un poco no es ahora. No es ahora. Nicolás dijo en su reacción que había hablado varias veces con Abinader. Yo fui el puente para eso. ¿En qué tiempo? Ahora, en este gobierno. Ellos no se conocían. Y yo hice gestiones para que el país pudiera adquirir productos de Venezuela con precios preferenciales. Petróleo. Petróleo, de todo. Gasolina. Y estos grupos comenzaron a incidentar eso. Nos convenía a nosotros, y yo creo, nos convenía a nosotros comprar gasolina y... Pero claro que sí. Más barato o igual. Claro, hasta por la cercanía. Ya. No es lo mismo comprar en África, en Nigeria, que comprar en Venezuela. Pero dentro de ese marco encontramos siempre una actitud receptiva de parte de Nicolás. Pero estos grupos no querían eso, Germán. Porque en una relación de gobierno a gobierno, ahí no hay beneficio, ahí no hay sobrevaluación. Y esos grupos incidentaron, no solamente por una razón política, sino por otra naturaleza. Pasemos con Edith. Adelante. Sí, quiero preguntarle, y disculpe porque como se va, usted ha dicho algo importante, usted fue el puente en la conversación entre el presidente dominicano y Nicolás Maduro. ¿Cuándo fue la última vez que ellos conversaron, según su entendimiento, que usted sirvió de enlace? Eso fue, la última vez fue el año pasado. Ok. Pues no fue dentro de este proceso. No, dentro de este proceso no, porque ya el puente se rompió. Yo particularmente, que he sido el arquitecto de ese puente, no tengo herramientas para reconstruirlo a corto plazo. ¿Y por qué dentro de este contexto es muy difícil, porque el país ha jugado un papel injerencista metiéndose en lo que no tiene que meterse. ¿Pero por qué se pararon esas negociaciones si usted dice que la última vez que se vieron fue el año pasado y todavía no estaban las elecciones ni nada de eso? ¿Qué pasó? Se vieron, no, conversaron. Que conversaron. Exacto. Bueno, que República Dominicana comenzó a formar parte de esta comparsa con Ecuador, con Panamá, con Costa Rica, agrediendo a Venezuela. ¿Cree que ha sido una agresión gratuita? Es una agresión, no es gratuita, es respondiendo a una orientación política. Y yo creo que esa reacción de Nicolás es un triunfo de estos grupos que nunca quisieron una relación armoniosa dentro del marco de respeto y la igualdad de condiciones. Bueno. Ellos les preocupaba que se estableciera un nivel de relación entre ellos. Muchísimas gracias al embajador Miguel Mejía, secretario. Sí, hace falta tiempo, Edith. Espero que te recuperes. Sí, muchas gracias, Miguel Mejía. Nosotros estamos obligados a hacer una breve pausa y retornamos porque aún nos queda mucho contenido aquí en el día.